Buenas tardes, mi nombre es Yunilis Martínez, estudiante de la Corporación Universitaria del Caribe, CECAR, del séptimo semestre de licenciatura de Lingüística y Literatura. Hoy les vengo a hablar sobre la relación estrecha que existe entre cerebro y lenguaje y cómo el lenguaje se puede ver afectado por trastornos o dificultades. Se sabe que el cerebro es un órgano amplio y complejo que contiene dos hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Pero sabían que dependiendo de la escolaridad, lateralidad, sexo y edad, ¿existe una dominancia para el lenguaje? Pues sí, así como lo dije. En las mujeres, el lenguaje se da en el hemisferio izquierdo. Y en los hombres un 70% se da en el hemisferio izquierdo y el otro 30% de manera bilateral y en el derecho. En las personas que son diestras, el lenguaje se da de manera izquierda. Y en los izquierdos también se da en el hemisferio izquierdo, pero también hay una dominancia de manera bilateral. En las personas al nacer se dice o se está comprobado que el lenguaje se da más que todo en el hemisferio izquierdo, pero que eso a medida que va pasando los años se va dando de manera bilateral. O sea, los adultos ya van adquiriendo el lenguaje de manera bilateral. Así lo mismo sucede con personas con alta escolaridad. Se dice que el lenguaje se da en el hemisferio izquierdo, pero las personas con baja escolaridad, o sea que no están alfabetizadas, el lenguaje se da de forma bilateral. Aquí vemos cómo existe una estrecha relación entre el cerebro y el lenguaje, pero el lenguaje se ve afectado por trastornos como la dislexia, el trastorno específico del lenguaje, TDAH y otros trastornos más. Pero estos son los más conocidos que se dan en los niños, en esa etapa temprana. Tenemos primeramente la dislexia, que es esa dificultad o ese trastorno que tienen los niños que les dificulta la lectura. Con la dislexia los niños tienden a no comprender la lectura, tienden a tener fallas al escribir, errores ortográficos, errores gramaticales, errores en la caligrafía. Y esta dislexia se da muchas veces por factores externos. Y aunque esta enfermedad, por decirlo así, no tiene cura, sí se puede controlar y el niño puede llevar una vida normal, pero esto requiere ¿qué? Esfuerzo y dedicación. Tenemos el trastorno específico del lenguaje, que este trastorno se da por el neurodesarrollo del cerebro y afecta exclusivamente el lenguaje. ¿Pero de qué manera? Con el TEL, que es su sigla, el niño no sabe expresar las palabras de manera adecuada y a veces no reconoce ni expresa los fonemas de manera adecuada. Este trastorno específico del lenguaje se caracteriza porque el lenguaje se da de manera lenta y retardada. Y tenemos el TDAH, que se caracteriza más que todo porque el niño es hiperactivo y presenta déficit de atención. Aquí vemos que el niño no sigue instrucciones, que de pronto a veces llega a ser muy agresivo y es por este trastorno. Muchos de estos trastornos
son controlados si se detectan a tiempo. Y el niño no se ve tanto afectado el lenguaje con sus debidas actividades pedagógicas que se puedan realizar en, en ayuda con los familiares. Estos trastornos son, por decirlo así, los niños los pueden superar. Pero si llega a haber una lesión cerebral, ahí sí ya el niño no tendría como que la posibilidad de adquirir un lenguaje, ni tampoco de expresarlo, porque se está dando una lesión en el cerebro y esto afectaría al sistema y esto afectaría de manera totalmente definitiva la adquisición del lenguaje. También quería decirles que a pesar de que estos trastornos se presentan en los niños, se pueden detectar y pueden los niños lograr a tener una vida normal, ya que muchos de estos no tienen curas, pero sí se pueden controlar. Y esto se da más que todo de pronto por factores externos, como factores familiares, sociales, que, como lo dije anteriormente, con esfuerzo y dedicación se llegan a superar, mientras no sea una lesión cerebral. Entonces podemos concluir que muchos de los trastornos del lenguaje se da por factores externos y que estos se pueden superar siempre y cuando se tomen a tiempo las medidas necesarias. Y mientras no sea una lesión cerebral, mientras el cerebro no se vea afectado, el lenguaje no se verá afectado de manera definitiva. Muchas gracias.